You're watching the Daily Climate Show on Sky News. Estás viendo el show climático diario de Sky News. En el programa de hoy, el enviado de Estados Unidos para Asuntos Climáticos John Kerry viajará a China para conversar y le dijo a Sky News que todos los países deben involucrarse. ¿Deberían los ricos pagar más por sus comportamientos intensos de carbono? Un nuevo informe sugiere que la llamada élite contaminadora debería pagar por las actividades que perjudican al clima. Y las máquinas que convierten mascarillas y batas de hospital usadas en parachoques de autos y pinzas para ropa. Bienvenido al único programa diario de noticias climáticas del Reino Unido, donde seguimos los cambios que ocurren en nuestro mundo y conocemos a los que los están solucionando. El objetivo del programa es llevarlo al corazón de la crisis climática, explicar los datos que impulsan los cambios que ya nos están afectando y mostrar lo lejos que hemos llegado. El enviado climático John Kerry viajará a China esta semana para tener una conversación crucial antes de la cumbre virtual organizada por Joe Biden. China es el mayor contaminador del mundo, pero aún debe decir si asistirá al evento del Día de la Tierra el próximo jueves. Kerry le dijo a Sophie Reed de Sky News que la crisis climática es un monumento increíble a la necesidad del multilateralismo y pidió que todos los países se involucren. Estados Unidos es responsable del 15% de las emisiones y China del 30%. Nuestros espectadores pensarán si realmente hará una diferencia que en el Reino Unido se coma menos carne y anden más en bicicleta cuando en China y Estados Unidos hay estas grandes emisiones. Por supuesto que marca la diferencia porque todos los países deben sumarse a este esfuerzo. Como dije hace un momento, ningún país y ninguna entidad como la UE puede resolver el problema. Este es un increíble monumento de la crisis climática a la necesidad del multilateralismo. Hemos estado en contacto con China, he hablado con mi homólogo varias veces. Reconocemos que China, al abarcar casi el 30% de las emisiones en el mundo, es esencial para poder ayudarnos a resolver esta crisis. Nuestras esperanzas están en que China esté preparada para asumir la responsabilidad al igual que nosotros y en otros países. Este no es el momento para que ningún país no pueda dar un paso al frente e involucrarse en esto para elevar la ambición que visualizó París. Lo que estamos haciendo ahora no es algo que hayamos investigado nosotros particularmente. Es el resultado automático del acuerdo con París. Nos acompaña nuestra corresponsal del cambio climático, Lisa Holland. Lisa, ¿cuán importante es que John Kerry vaya a China? Bueno, sé que es muy importante, porque los peores contaminadores del mundo, Estados Unidos y China, tienen que unirse en este tema. Dice mucho que John Kerry sea el primer y más alto funcionario de la administración de Biden que es enviado a China para poder llevar a cabo este tipo de conversaciones. Dice mucho acerca de la importancia que tiene el cambio climático para la nueva administración de Estados Unidos. Creemos que también irá en el transcurso de la próxima semana para discutir sobre las ambiciones globales de China con respecto al clima. Hay que recordar que China ha dicho que planea lograr la neutralidad del carbono en el 2060, pero hay muchas preguntas sobre cómo planean hacer eso. ¿Y dónde exactamente planean reducir esas emisiones y hacer esos recortes? Y también nos preguntamos qué planea hacer Estados Unidos para contribuir a reducir las emisiones globales. Sin embargo, eso no significa necesariamente que llegarán a un acuerdo. El mismo John Kerry ha dicho que espera pero que no está seguro si contará con la cooperación de China. Sin embargo, donde hay voluntad hay un camino, y es una muy buena señal de que John Kerry está oficialmente en camino a China. Gracias, Lisa. Y puedes ver la entrevista completa del enviado de Asuntos Climáticos John Kerry con Sophie Reed este domingo. Las personas más ricas del mundo deberán cambiar radicalmente sus estilos de vida o ser el foco de las políticas del gobierno para derrotar al cambio climático. La Comisión de Sostenibilidad de Cambridge dice que es hora que las economías sean más justas, donde los más ricos reduzcan sus emisiones y los más pobres puedan desarrollarse. Casi la mitad del crecimiento de las emisiones globales de 1990 a 2015 fue del 10% de las personas más ricas en la Tierra, y más de un 37% vienen del 5% del grupo más adinerado, la llamada élite contaminadora. Y para causar el mayor impacto, el 1% de los más ricos del mundo necesitan reducir sus emisiones por al menos un 30% para el 2030.
Y eso significa que se debe dar más importancia a las políticas que podrían incrementarse para enfrentar a los mayores contaminadores, como por ejemplo, impuestos a los viajeros más frecuentes, prohibir la venta de vehículos altamente contaminantes como los todoterreno y restablecer subsidios para casas ecológicas y autos eléctricos para que las opciones ecoamigables sean más asequibles. El autor del informe, el profesor Peter Newell, dice que los gobiernos deben facilitar a las personas a reducir su uso de carbono. Muchos no tenemos control sobre cómo calentamos nuestras casas ni de las opciones disponibles para ir a trabajar. Necesitamos que esas opciones sean asequibles y sostenibles. Y es trabajo del gobierno, de las empresas y de las ciudades hacer lo correcto. Nuestro corresponsal político John Craig está en Westminster. ¿Cómo crees que responderá el gobierno? El gobierno dirá que ya están tomando grandes medidas para reducir las emisiones de carbono. Por ejemplo, en noviembre pasado, Boris Johnson anunció la prohibición de la venta de nuevos autos con gasolina y diésel a partir del 2030. Ahora eso se ha movido al 2040. El gobierno argumentará que es un récord mucho mejor que el de otros países europeos como España, por ejemplo, porque es 2040. Están acordando para fijar un objetivo común en toda la UE, pero por supuesto el Reino Unido ya no forma parte de esto. En algunas de estas medidas el gobierno argumentará sobre que somos antiempresas y querrá mostrar que el Reino Unido está abierto a los negocios. Y por ejemplo es poco probable que el gobierno ponga impuestos a los viajeros frecuentes en un momento en que la industria de la aviación está en los suelos por el COVID. Sobre prohibir la promoción y venta de SUV y otros vehículos muy contaminantes. Bueno, la industria del motor es un lobby muy poderoso. El gobierno se resiste a hacer cualquier cosa que amenace los empleos allí. Es interesante que no haya nada sobre el servicio de combustible en este informe. Sin embargo, lo que es más probable son los subsidios para coches eléctricos y viviendas ecológicas. Así que algunas de estas medidas tendrán el visto bueno, pero probablemente no muchas. Gracias, John Craig. Ahora veamos algunas de las otras noticias climáticas del día. Citroën ha dicho que ofrecerá una opción electrificada en todos sus vehículos para el 2025. El director ejecutivo Vincent Kobe le dijo a Sky News que la demanda de autos eléctricos se ha acelerado en el último año. El gobierno ha estado otorgando subsidios no solo para la compra, sino también para el desarrollo de infraestructura. Los fabricantes de autos han dado un gran paso acelerando el desarrollo y la introducción de tecnología electrificada. Y creo que los consumidores también han hecho un movimiento sustancial, lo ves en las cifras. Nueva Zelanda se ha convertido en el primer país en crear leyes para las empresas financieras. Según la nueva legislación, los bancos y aseguradoras con activos de más de $1.000 millones neozelandeses deberán explicar cómo gestionan los riesgos relacionados al clima. Alrededor de 200 de las empresas más grandes del país deberán presentar su primer informe en el 2023. Estados Unidos deberá reducir al menos el 50% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. 107 políticos europeos, empresas y sindicatos han publicado una declaración pidiéndoles que tomen grandes medidas. Se espera que la administración del presidente Biden anuncie un nuevo objetivo nacional de emisiones en la cumbre virtual con los líderes mundiales la próxima semana. Las partículas y fibras de microplásticos son ahora tan comunes que se han transportado por todo el mundo en el aire que respiramos. Científicos del estado de Utah y de la Universidad de Cornell han descubierto que el plástico está girando en espiral alrededor del mundo en un ciclo similar a los procesos naturales, como el ciclo del carbono. Muchos estudios afirman que la inhalación de microplásticos puede dañar los pulmones y envenenar los riñones. La organización benéfica Natural Plant Life insta a las personas a participar en una encuesta para ayudar a controlar qué tan saludables están las praderas de flores silvestres del Reino Unido. Es parte de un estudio europeo que analiza el centro de la flor y registra qué tipo de prímula es. La organización benéfica dice que en un campo saludable debe haber una proporción de 50-50 de los dos tipos. Más de 1 millón de toneladas de agua radiactiva de la planta nuclear destruida de Fukushima en Japón será liberada en el Océano Pacífico. La decisión ha sido bastante criticada por los países vecinos, así como también por los pescadores y residentes locales. He aquí por qué la decisión es tan controversial. La energía nuclear es una de las energías más limpias que podemos generar, pero usa mucha agua. Después del desastre de Fukushima en 2011, varios países dejaron de usarlo. Japón cerró todas sus plantas nucleares y ahora debe lidiar con esa agua radioactiva. En 2 años quieren comenzar a liberar más de 1 millón de toneladas de esa agua al Océano Pacífico.
Una vez que inicie el proceso, tomará décadas para que se complete. El agua radiactiva se crea en las plantas nucleares y usualmente termina en el océano. El agua se filtra para eliminar la mayoría de los contaminantes excepto el tritio, que es difícil de eliminar. Este no es un problema solo para Japón, sino para todo el mundo. ¿Qué pasará con las futuras generaciones? Los pescadores locales están preocupados de que esto dañe a la industria pesquera. China y Corea del Sur se oponen a este plan y a su impacto potencial en sus países. Esto es muy irresponsable. Pero la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo que esto es aceptable según los estándares de seguridad mundiales. ¿Pueden adivinar lo que solían ser estos bloques de plástico? Se fabrican en menos de una hora y se pueden convertir en cualquier cosa, desde sillas escolares hasta cajas de herramientas, y están hechas de EPP usado. Máquinas de calentamiento térmico especializadas que convierten residuos como batas y mascarillas desechables en bloques de plástico reutilizables y se han instalado en 5 hospitales. Dan Whitehead ha visto cómo funciona esto. La pandemia y el plástico han ido de la mano. Millones de mascarillas de un solo uso, las batas y cortinas han sido vitales para nuestra lucha contra el COVID, pero a la vez han creado miles de residuos. Ahora 6 hospitales del Sistema Nacional de Salud han instalado máquinas especializadas que convierten el EPP usado en plástico reutilizable. Contamos con un gran número de personas que están usando nuestras máquinas, y específicamente para sacar los plásticos y también las mascarillas, que se han convertido en un gran problema en esta pandemia. Por ejemplo, en Royal Cornwall usan 10.000 mascarillas al día. Aquí tenemos alrededor de 3.000 mascarillas usadas. Luego entran en la máquina del hospital durante aproximadamente 1 hora. Lo que sale es este bloque de plástico de 20 kilogramos. Ya se ha reutilizado para hacer cosas como cajas de herramientas y sillas escolares. También sugieren que se usaron 19.200 millones de mascarillas faciales de un solo uso en el Reino Unido el año pasado. Eso pesa aproximadamente unos 37.000 autos, una gran cantidad. Pero sigue siendo una pequeña proporción de los 220 millones de toneladas de residuos que se produce aquí cada año. El sistema de gestión de residuos le ha hecho frente. Es muy resistente. No estamos hablando de grandes cantidades de material en comparación con la cantidad total que estamos manejando para todo el Reino Unido en un año. Hay pocas señales de que la demanda de EPP disminuya. La posibilidad de convertir estos residuos de COVID en algo nuevo podría ser una solución a largo plazo. Dan Whitehead, Sky News en Cardiff. En el show climático diario de mañana tenemos una entrevista exclusiva con Cristiana Figueres, la mujer que hizo historia negociando el Acuerdo de París en el 2015 sobre el cambio climático, consiguiendo que casi 200 países se unieran. Pueden ver más información en el sitio web, redes sociales o en la aplicación de Sky News. Hasta luego.